Cuéntenos un poco sobre las similitudes en los métodos que utiliza Washington en su proyecto imperial en Asia Occidental y América Latina. Tal vez eso ayudaría a que la gente conecte la experiencia vivida del colonialismo. Sí. Así que has hecho un punto realmente interesante que no es muy conocido, y es muy importante enfatizarlo. Muchas de las mismas tácticas de insurgencia o contrainsurgencia que Estados Unidos utilizó en Irak y Afganistán se usaron primero en América Latina, y por algunas de las mismas personas. El más conocido es Oliver North. Puede que hayas oído hablar de él. Fue una figura importante en los años 80 por el escándalo Irán-Contra y estuvo involucrado en el entrenamiento de los Contras en Nicaragua. Ellos utilizaban tácticas de terror extremas y además traficaban drogas. Y esas drogas terminaron siendo vertidas en comunidades negras pobres, principalmente en Estados Unidos, especialmente en California y Los Ángeles, lo que llevó a la explosión del crack, esta horrible epidemia en Estados Unidos. Eso fue expuesto por un periodista, Gary Webb, cuya carrera fue destruida después de que lo revelara. Pero Oliver North también estuvo involucrado, por supuesto, en el escándalo Irán-Contra, pero fue activo en muchos de estos círculos en Asia Occidental, en el llamado Oriente Medio. Y luego John Negroponte, otro nombre que no es tan conocido. Se hablaba más de él en la era Bush, la era de Bush hijo. Negroponte fue el embajador de Estados Unidos en Irak, una figura clave en la invasión y ocupación estadounidense de Irak. Negroponte, al igual que Oliver North, también estuvo involucrado en el trabajo con los Contras en Nicaragua. Así que no solo las tácticas, sino literalmente algunas de las mismas personas que participaron en entrenar a los Contras en tortura. Había un famoso manual de tortura, también conocido como el manual de asesinato. Ese era el apodo de facto que le dio la CIA, el manual de asesinato o manual de tortura. Ese era el manual que entregaron a los Contras en Nicaragua y a los brutales regímenes militares en Guatemala y El Salvador. Y como es bien sabido, hubo un criminal de guerra horrible en El Salvador, Ovisón, un apellido francés, pero era un líder salvadoreño de torturadores. Era conocido como Blowtorch Bob. Ese era el apodo que le dio Estados Unidos, porque su táctica favorita era usar sopletes para torturar a la gente, torturando a revolucionarios de izquierda en El Salvador en nombre del partido ultraderechista Arena y del régimen militar. Así que John Negroponte y otros criminales de guerra, como Oliver North en Estados Unidos, que participaron en el entrenamiento de estos criminales, asesinos y torturadores, eran literalmente las mismas personas bogröths and embrace openheiningsilsensia. Así que, en el caso de América Latina, estaban llevando a cabo tanto contrainsurgencia como insurgencia. Insurgencia contra el gobierno nicaragüense, contrainsurgencia contra las fuerzas revolucionarias en El Salvador, Guatemala y Honduras. Debería mencionar Honduras. Honduras también tenía un régimen militar brutal. Y luego, en el caso de Irak y Afganistán, fue contrainsurgencia. Las mismas personas, las mismas tácticas. Así que es muy importante unir esos dos aspectos. Y lo siento, porque está más centrado en ese punto, que olvidó tu estudio principal después de eso. Mi argumento principal consistía básicamente en vincular Asia Occidental y América Latina a través de esta experiencia vivida bajo el colonialismo, dado que ya hemos visto tanta solidaridad de América Latina con la resistencia palestina. Sí, tengo algunas ideas importantes sobre esto, que no son muy conocidas por personas que no han pasado mucho tiempo en América Latina. Y para dar contexto, debería mencionar que nací y crecí en Estados Unidos, pero no he vivido allí a tiempo completo desde hace unos 7 u 8 años. También soy ciudadano naturalizado de Nicaragua y he estado en casi todos los países de América Latina. Pero obviamente, sigo siendo técnicamente un extranjero en la región. Solo para explicar un poco de contexto que la gente a menudo no conoce,
personas que no han pasado mucho tiempo en América Latina, la solidaridad con Palestina no es nueva, pero ha aumentado mucho en los últimos años. Por supuesto, a lo largo de la historia de la izquierda latinoamericana y del movimiento anticolonial, siempre existió solidaridad con los palestinos, como una lucha hermana de liberación nacional. Por ejemplo, los sandinistas en Nicaragua tenían una relación muy cercana con los palestinos, especialmente con el FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un grupo marxista-leninista, pero también en general con la OLP, incluyendo a Fatah, que es el grupo nacionalista más convencional. Fatah no es marxista, pero históricamente fue nacionalista de izquierda, aunque ya no lo sea tanto. De hecho, durante la lucha armada en Nicaragua en los años 70, hubo algunos nicaragüenses del Frente Sandinista que fueron a Palestina para entrenar con los palestinos y apoyarlos, incluso en algunas operaciones armadas. Así que, Leila Khaled, la famosa líder revolucionaria palestina del FPLP, un icono de la lucha de liberación nacional, habla en sus memorias sobre su experiencia realizando operaciones con nicaragüenses. Así que siempre ha existido esa solidaridad entre las fuerzas revolucionarias de América Latina. Por supuesto, Cuba siempre ha estado a la vanguardia. Tras su revolución en 1959, Cuba siempre mostró solidaridad con los palestinos, hasta hoy, siendo siempre un firme símbolo de esa solidaridad. Ahora bien, la mayoría de los países de América Latina, durante la Primera Guerra Fría, debido a que tenían regímenes proestadounidenses, no apoyaban a Palestina, aunque hubo algunas excepciones. Y luego, por supuesto, tras la caída de muchos de estos regímenes, en los años 90 surgen estas democracias liberales, en su mayoría neoliberales, aunque algunas no tanto. Por ejemplo, en Chile existía el Partido Socialista, que a pesar de su nombre, no era realmente socialista. En el mejor de los casos era socialdemócrata y redistributivo, pero eran bastante pro-Palestina. Y luego, en los años 2000, desde mediados hasta finales de esa década y principios de la de 2010, se vivió el auge de lo que se llama la marea rosa. Ahora bien, ese término no se utiliza en América Latina, se usa fuera de América Latina, pero se refiere a un periodo en el que, en todos los países importantes, había un líder de izquierdas. Así que tenías a Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en Brasil. Tenías a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Tenías a Rafael Correa en Ecuador. Tenías a Daniel Ortega y el Frente Sandinista en Nicaragua. En Honduras tenías a Manuel Zelaya del Partido Libre. Quiero decir, sí, podría seguir y seguir. La gente conoce la idea, ya entiendes. En Chile, de nuevo, estaba el Partido Socialista. No muy de izquierdas, pero ya sabes, había estos líderes de izquierda. Eso fue bajo Michelle Bachelet en Chile. En Bolivia estaba Evo Morales. Perú era el único país que realmente no tenía un líder muy de izquierdas, hasta Pedro Castillo, que fue encarcelado. Pero ahora, lo que estamos viendo en los últimos años es una gran reacción. La mayoría de las fuerzas de derecha tomaron el poder de manera antidemocrática. Así que, en el caso de mencioné Perú. En el caso de Brasil, la única razón por la que la extrema derecha bajo Bolsonaro pudo llegar al poder fue porque hubo un golpe blando, un golpe legal como un golpe judicial, contra Dilma Rousseff en 2016. Y luego estuvo el encarcelamiento de Lula con cargos falsos en 2018. Esos cargos fueron posteriormente completamente anulados, y el Tribunal Supremo Brasil limpió su historial. Y luego hubo un golpe de Estado en 2009, respaldado por Estados Unidos, en Honduras. Y después hubo un golpe blando, pero también un golpe militar, clásico y directo, en Honduras, que fue respaldado por la administración Obama. Y luego, en 2012, hubo un golpe blando en Paraguay. Y después hubo numerosos intentos de golpe en Venezuela, en 2014, 2017 y 2019. Y luego hubo un intento de golpe muy violento en Nicaragua en 2018. Y después, el golpe exitoso en Bolivia en 2019 contra Evo Morales. Así que como ves, esto ha continuado.
Pero en fin, el punto al que quiero llegar es que estos gobiernos de izquierda que llegan al poder son todos, sin excepción, pro-Palestina. Ahora, la razón por la que es importante hablar brevemente de esto es que en realidad es un símbolo de solidaridad aún más impresionante cuando uno se da cuenta de la presión interna que sufren estos países, no solo por parte de Estados Unidos, que es evidente, sino también de los cristianos evangélicos. Porque uno de los cambios sociales más significativos que hemos visto en América Latina en los últimos 40 años es que, históricamente, América Latina era casi enteramente católica, excluyendo a las comunidades indígenas. Ahora bien, para quienes puedan estar confundidos, porque la mayoría de las personas en América Latina tienen algún grado de ascendencia indígena, no necesariamente serían consideradas indígenas. Las comunidades indígenas tienden a estar lamentablemente en muchas partes de América Latina, algo separadas del resto de la sociedad. A menudo no hablan español, hablan sus propias lenguas indígenas. Hay excepciones, pero solo hay unos pocos países donde las comunidades indígenas son mayoría, como en Bolivia. Perú tiene una comunidad indígena muy grande, al igual que Guatemala y el sur de México. Pero existe este tipo de racismo interno. Hay personas que pueden tener la piel muy oscura, pero no se las considera indígenas. Son cristianas y hablan español. Así que existe una política racial y cultural bastante compleja. Por ejemplo, Evo Morales fue el primer líder indígena, presidente de Bolivia, que es un país de mayoría indígena. Y ha habido presidentes de piel oscura en Bolivia. También ha habido muchos líderes de piel clara y ascendencia europea, pero no se les consideraba indígenas, porque, por ejemplo, el actual presidente Luis Arce tiene la piel relativamente más oscura, pero fue criado como cristiano y habla español como lengua materna. Lo que ocurrió es que debido al legado del colonialismo español, la gran mayoría de la población se volvió católica. América Latina fue un bastión, fue una de las regiones más católicas del mundo, hasta hace realmente unos 40 años. Y paradójicamente, parte de esto se debe a la contrainsurgencia estadounidense. Porque, obviamente, el catolicismo ha pasado por distintas etapas, y ahora mismo estamos viendo que los dos últimos papas han sido mucho más de izquierdas, mientras que cuando yo era niño, fui criado como católico. Soy ateo, pero fui criado como católico, aunque no soy un nuevo ateo. No soy como uno de esos ateos radicales, todos esos horribles neoconservadores como Christopher Hitchens, que, en fin, creo que la religión también puede desempeñar un papel progresista. Entiendo que es complicado. Forma parte de un tejido social más amplio. Pero fui criado como católico, y siempre asocié el catolicismo con la derecha, especialmente con el Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo II fue a Nicaragua durante la Guerra de los Contras y se negó a reconocer al gobierno sandinista, que, por cierto, tenía a 2 sacerdotes católicos en el gabinete del gobierno sandinista. Los sandinistas fueron básicamente el primer movimiento dirigido por la teología de la liberación que tomó el poder estatal. La mayoría de ellos eran católicos, incluidos sacerdotes que fueron excomulgados por la Iglesia Católica. En ese momento, la CIA trabajaba muy de cerca con la Iglesia Católica para destruir la teología de la liberación, que estaba creciendo en influencia en América Latina, porque, obviamente, hay muchísima gente pobre que es católica y está cansada de que los ricos les prediquen. Había sacerdotes que iban a zonas rurales y predicaban que Jesús era un revolucionario, lo cual, objetivamente hablando, lo era, por cierto. Predicaban que el cristianismo es una religión de los pobres y que los ricos están desobedeciendo a Jesús. Así que surgieron estos movimientos revolucionarios que eran religiosos. Los primeros 4 siglos de cristianismo, en efecto. Sí, antes de que el Imperio Romano cooptara el cristianismo como herramienta imperial, ¿verdad? Cuando era objetivamente una religión antiimperialista. Y también, si miras el Islam chií, por ejemplo,
hay muchos movimientos islámicos de liberación nacional, así que hay muchas similitudes. Por eso entiendo que existen formas progresistas y reaccionarias de la religión. Lo que ocurrió es que Estados Unidos empezó a fomentar a muchos predicadores evangélicos y protestantes de derechas. Esta es una de las razones por las que el gobierno estadounidense, especialmente durante la administración de Ronald Reagan, que contó con algunos evangélicos que se unieron a la nueva coalición del Partido Republicano, fomentó el envío de muchos misioneros a América Latina. Y mencioné antes a Ríos Montt, quien fue el dictador militar de Guatemala y llevó a cabo un genocidio contra la comunidad indígena maya. También era evangélico. Así que la administración Reagan realmente impulsó esto, y la CIA trabajaba mucho con misioneros. De hecho, si vas a Centroamérica, especialmente a Nicaragua, he hablado con algunos sandinistas mayores que recuerdan los años 80 y la lucha contra los contras. Solían bromear diciendo que todos los misioneros eran de la CIA. Esa era la broma. Y obviamente no. Quiero decir, hoy en día todavía hay muchos misioneros, y no estoy diciendo que todos sean de la CIA, pero definitivamente hay una larga historia de la CIA enviando a estos misioneros que utilizaban la religión como plataforma para difundir una ideología política muy derechista y reaccionaria. No solo contra las personas LGBT y los pueblos indígenas, sino también económicamente. Predicando esta doctrina calvinista de si eres pobre, tienes que salir adelante por tus propios medios, y el gobierno no debería hacer nada por ti. Dios quiere que seas tu propio emprendedor, todo eso. Así que lo que ha ocurrido, no solo por eso, sino también es algo complicado, porque en algunos países la Iglesia Católica también era muy corrupta y de derechas, y estaba implicada en abusos y todo eso. Así que, por una variedad de razones diferentes, en parte por Estados Unidos y los misioneros, pero también por factores internos, la región se ha vuelto cada vez más protestante y cada vez más evangélica en las últimas décadas. Y muchos de esos evangélicos son de derechas, pero en realidad también hay evangélicos de izquierdas. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente de izquierdas de México, ganó y asumió la presidencia en 2018, en realidad había un partido político evangélico que formaba parte de su coalición, junto con el Partido Socialista, que se llama el Partido del Trabajo, y el Partido Verde. Así que la política latinoamericana es complicada. En Venezuela hay un partido evangélico que apoya la revolución bolivariana y a Maduro. Y en Brasil hubo algunos evangélicos que apoyaron a Lula y al Partido de los Trabajadores, pero la mayoría de los evangélicos apoyaron a Bolsonaro. Y las grandes y enormes megas iglesias, que son una monstruosidad exportada desde Estados Unidos, son como centros comerciales que se hacen llamar iglesias, respaldadas por millonarios y multimillonarios. Muchos de sus pastores son millonarios, y algunos incluso poseen aviones privados y cosas así. En Brasil, esto ha tenido mucho éxito. Vino de Estados Unidos, y estas grandes megas iglesias evangélicas apoyaron a Bolsonaro. La razón por la que menciono todo esto, aunque pueda parecer totalmente irrelevante, es que el sionismo cristiano se ha vuelto enorme en América Latina en los últimos 20 años más o menos. Por eso la gente se confunde. Si viajas a América Latina, especialmente a Centroamérica, verás banderas israelíes por todas partes, sin motivo aparente. La primera vez que fui a Centroamérica, a Nicaragua, Honduras, El Salvador, veías a taxistas con banderas de Israel. Y es como, vaya, ¿qué es eso? No se trata de Israel como país, es un símbolo del cristianismo evangélico. Eso significa que son evangélicos. Agitan la bandera de Israel como símbolo de su cristianismo evangélico. Lo que resulta aún más confuso es que ya no ocurre, pero hace 10 años, veías a sandinistas que ondeaban la bandera sandinista y la bandera de Israel, lo cual es una locura, porque los sandinistas siempre han sido extremadamente pro-Palestina. Rompieron relaciones diplomáticas con Israel, no tienen relaciones formales, pero tenían simpatizantes que eran evangélicos y que ondeaban la bandera de Israel. Así que todo esto
esto puede parecer algo bastante extraño. Pero la razón por la que menciono todo esto es que hay mucha presión sobre los líderes, incluidos los líderes de izquierda en América Latina, para que apoyen a Israel, y no porque la gente de la región respalde lo que hace Israel políticamente, sino completamente por motivos religiosos. Es porque son evangélicos o algún tipo de protestantes y ven la tierra de Israel como parte de una profecía bíblica, ¿verdad? Pero ha habido un cambio enorme, especialmente desde 2023. Pero en realidad, durante los últimos 10 años, a medida que Israel se ha vuelto más explícitamente fascista, cada pocos años lleva a cabo otra masacre de palestinos. Y mientras Israel mata a cristianos palestinos. Así que cada vez más cristianos religiosos en América Latina están apoyando a Palestina. Así que, incluso hace apenas 5 años, solía haber muchas banderas israelíes por motivos religiosos, y básicamente han desaparecido todas. Y ahora lo que se ve son muchas banderas palestinas. Lo interesante es que hay mucha presión sobre estos líderes en la región, y a pesar de ello, son muy firmes en sus principios. La gran mayoría de los líderes de izquierda en América Latina han manifestado un apoyo total a Palestina e incluso han roto relaciones con Israel. La razón por que menciono esto es que no obtienen nada a cambio. Esto es completamente por ideología, por solidaridad y apoyo al sur global y al pueblo de Palestina. Porque si miras a Gustavo Petro en Colombia, hay muchísima presión sobre él por parte de la derecha colombiana para que apoye a Israel. Ha sido uno de los líderes más pro-Palestina del mundo. Rompió relaciones con Israel y recientemente impuso un boicot energético a Israel porque Colombia exporta mucho petróleo y carbón, y dijo, tenemos un embargo sobre Israel. De manera similar, vimos que Honduras y Nicaragua rompieron relaciones con Israel. Incluso Lula ha sido muy pro-Palestina, y hay mucha presión sobre Lula porque no quiere perder el apoyo de los evangélicos. Así que no hay excusa. La razón por la que menciono todo esto es que no hay absolutamente ninguna excusa para todos estos países de Asia Occidental que son unos completos cobardes y no han hecho nada para apoyar a Palestina. Porque en América Latina, de todas las regiones del mundo, los gobiernos que más han apoyado a Palestina están en América Latina. México, Nicaragua, Colombia, Honduras, Bolivia, Venezuela, Cuba. Todos los líderes de izquierda han apoyado a Palestina. La mayoría incluso se ha sumado a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel que inició Sudáfrica. Mientras tanto, si miras a Asia Occidental, ninguno de los gobiernos ha hecho nada para apoyar a Palestina, a pesar de que el 99% de sus poblaciones apoya a Palestina. Así que esto es algo de lo que realmente me siento muy orgulloso en cuanto a América Latina. Realmente están a la vanguardia de esto y son extremadamente íntegros.